Y a todos los amigos que nos acompañan, esta es su casa. Y para los amigos, si usted quiere buenos amigos, aquí usted no necesita tener dinero, ni posición, ni fama. Aquí lo queremos así como usted es. En serio. Aquí lo queremos así como usted es, y usted es una persona que si vale para Dios, vale muchísimo también para nosotros. Vamos a leer Proverbios 30-33 en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Es digamos, como esos abuelos de la antigüedad. Yo pues tuve una abuela, la abuela materna, la hermana Rosamelia Aguirre se llamaba ella, y era una señora que era muy prolífica en dichos, en lo que se llaman refranes, o se llamaban porque eso ya no se usa. Y este versículo 33 es, digamos que es muy parecido como a un refrán. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice? Ciertamente que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Amén. Pueden sentarse, hermanos, bendito sea el Señor. Entonces, pues gracias, hermanos, por la labor de cada uno, cada ministerio, hermanos, que está trabajando. Ya estamos mentalizados en lo que es la fiesta de los amigos. ¿Cuántos dicen amén? Usted ya tiene su invitado, ya lo tenemos en oración. Ya estamos pues para esta semana hacer el primer contacto y la otra semana extenderles la invitación. Y bueno, el respaldo de Dios es muy grande porque lo que estamos buscando es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La Biblia dice, Él no quiere que ninguno se pierda. O sea, en el plan de Dios está, hermanos, no dejar ir a nadie al infierno. ¿Sí? Ese es el plan de Dios, ¿cierto? Si usted le pregunta a Dios, muéstreme cuál es su plan, Él le va a decir, yo no quiero que nadie se pierda. Es más, por eso es que el apóstol Pedro dice, Él no retarda su promesa, según algunos críticos andan diciendo, y algunos que se consideran cristianos ya están diciendo que arrebatamiento de iglesia no hay, que eso son mentiras. Por eso el apóstol Pedro desde hace 2000 años dijo, no es que él esté retardando su promesa, sino que él es paciente para con todos, para que todos procedan al arrepentimiento. Entonces eso está en el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nuestro trabajo es, como dijo Pablo, me gusta que el apóstol Pablo dice, yo me echo de todo por ganar así sea uno. Imagine usted, esa es la pasión y la visión de alguien que entiende cuál es el deseo de Dios. Pero bueno, nos metemos en la Biblia. Este segundo tema se llama los efectos de honrar la palabra de Dios. El versículo que hemos tomado lo que nos dice es que hay un efecto en las cosas que muestra el versículo. Muestra tres cosas, ¿no? Usted tiene ahí el versículo ante sus ojos y el versículo está diciendo que si usted hace tres cosas, hay un efecto para esas tres cosas. La primera tiene que ver, digamos, con la cocina. ¿Qué pasa con la primera cosa? Si yo bato la leche, se convierte en mantequilla. ¿Usted sabía eso? Eso es curioso. Yo estuve en una finca donde era uno de los trabajos duros, hermanos, en una ¿cómo le digo yo? En un recipiente, a ver, ¿cómo se llamaba? No es batea, es en las que sacan la leche de las fincas. Una cantina, sí. Y usted agarra esa cantina y la cuelga en unos lazos y usted le toca ponerse a hacer esto. Dele ahí, hermanos, bata esa leche hasta que de verdad, de tanto batirla, o sea, usted tiene que estar bien desayunadito y vea. ¿Sí? Eso comiendo chitos y hamburguesas, eso mejor dicho, en el primer empujón usted ya queda desmayado. Eso sí le digo. Pero en serio, de tanto batir eso, digamos que esa es la manera artesanal como los antiguos convertían la leche en mantequilla o en queso. O sea que de batir tanto la leche, el efecto es ¿cuál? Se convierte en mantequilla. Ahora nos vamos a algo que tiene que ver con la salud. El que se suena recio las narices, ¿cuál será el efecto?
le sale sangre. Y la tercera cosa va con el comportamiento. Y el que le gusta dar mal genio a otra persona, ¿cuál es el efecto? Se gana su manazo muchas veces, ¿cierto? Causará contienda. Ustedes dirán, bueno, en el tema que estamos tocando, ese versículo como que no cuadra porque estamos honrando la Biblia en este mes, ¿no? Este es el mes de honrar la Biblia, de decirle a la palabra de Dios que la amamos, que la respetamos, amén, y que es indispensable en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Lo cantamos al principio, la palabra fiel, dulce como miel, el mensaje célico de nuestro Dios, por los ataques mil, por el furor hostil, permanece la eterna voz de Dios. Apréndasela, que es bonita, es un himno del himnario y es muy hermoso y honra la Biblia. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Si batir la leche tiene un efecto, sonar duro la nariz tiene un efecto, provocar ira tiene un efecto, saquemos ese versículo de allí y pongámoslo acá en este tema. ¿Cuál será el efecto entonces de insistir demasiado en la palabra de Dios? ¿No? Eso tiene un efecto también, ¿sí? Mire, vamos a arrancar por ahí. Voy a pedir a mis hermanos ahí en comunicaciones, mano Alan, voy a invitarles a ver un videito de los efectos en el cerebro de leer la Biblia, ¿sí? Los efectos que causa leer la Biblia, y eso no se lo inventó ningún pastor, ni ningún profeta, ni nada de eso. Es un estudio que se hizo en muchas personas. El video nos va a decir, pero así mientras mi hermano lo organiza allí, para decirles a grosso modo, es una investigación de un centro investigativo en Estados Unidos con personas entre los 8 y los 80 años que se pusieron a analizarlos cuando leen la Biblia, ¿sí? Si la leen poco o la leen mucho, entonces hay unos efectos que se van causando porque ya lo leímos aquí, cuando usted hace algo y se habitúa a hacerlo y lo sigue haciendo, entonces usted va a encontrar unos efectos. ¿Cuántos dicen amén? Así como cuando usted va, digamos, los que les gusta ir al gimnasio y toda esa cosa, usted se habitúa a esas máquinas y usted lo hace juicioso, usted con el correr del tiempo ve que eso le sirve. Bueno, los que no dijeron nada es porque son de esos que van y duran 3 días, después no vuelven. ¿Sí? Pero digamos que usted aprendió idiomas, los que son bilingües aquí en esta mañana. Y usted sabe que usted fue a la universidad o al instituto, hizo el curso, hizo la carrera, se graduó. Pero si usted no siguió practicando, ¿qué le pasa? Se le va olvidando. Después cuando usted intente hablar inglés o francés, se le entenderá aún más un borracho vomitando que a usted. ¿Sí? En serio. Entonces, ¿por qué? Porque de tanto hacer algo, usted entonces empieza a entender. Bueno, ahí está el video, dice el efecto de la Biblia en el cerebro humano. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. Recientemente, un estudio realizado por el Centro for Bible Engagement, o Centro para el Compromiso o Interacción con la Biblia, encontró evidencias científicas que prueban el increíble poder que la lectura de la Santa Biblia tiene sobre el ser humano. La organización de investigación analizó 40.000 norteamericanos de entre 8 y 80 años. El objetivo principal era saber cómo las personas interactúan con las Sagradas Escrituras y el impacto que esto tiene en su comportamiento. Y descubrieron algo inesperado que terminó convirtiéndose en el punto principal de la investigación. Los datos revelaron que cuando se lee la Biblia solo una vez por semana, y eso podría ser en un punto en la iglesia cuando el pastor dice, abra su Biblia, tiene efectos casi insignificantes. Al leerla 2 veces por semana, el impacto sigue siendo el mismo. Al leerla 3 veces por semana, surge una pequeña mejoría. Sin embargo, el fascinante descubrimiento fue el siguiente. Cuando leemos la Biblia 4 veces por semana o más, los números cambian drásticamente. El sentimiento de soledad disminuye un 30%. Los problemas relacionados con la ira
egoísmo cae en 57%, el sentimiento de estancamiento espiritual disminuye un 60% y el contacto con la pornografía cae en 61%. Y con respecto a hábitos positivos, los resultados son aún más extraordinarios. La acción de compartir la fe aumenta un 200%. La práctica de formar discípulos se incrementa un 230%. Y sobre la capacidad de guardar la palabra de Dios en la mente, crece un 407%. Los investigadores concluyeron el estudio diciendo: juntos, esos datos aislados nos llevan a una simple conclusión. El compromiso con la Biblia el máximo de días por semana es crucial para el crecimiento en la fe cristiana. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, gloria a Dios. Entonces, mire, hermanos, ustedes notan, eso es un estudio de un centro de investigación. Eso no lo promocionó ninguna iglesia, ni se le ocurrió a ningún profeta, ni apóstol, ni nada de eso. Es simplemente siguiendo la norma de la neurociencia. El cerebro, en su complejísima manera de funcionar, estas mismas personas han llegado a la conclusión de que al cerebro hay que ejercitarlo, porque si el cerebro no se ejercita, él tiende a encogerse. ¿Sí? Tiende a encogerse y va perdiendo capacidades. Mire lo que hace la Biblia, digamos, no, y la investigación no está hablando de un efecto espiritual en la persona, sino, digamos, en cómo reacciona su cerebro y obviamente cómo son sus aptitudes. Usted está viendo, ese sentimiento de soledad reduce en un 30%, esa necesidad de estar adicto a cualquier vicio, a cualquier adicción decae casi un 61%, las relaciones interpersonales mejoran con la esposa, con los hijos, simplemente por el hecho de crear el hábito de leer la palabra de Dios. Entonces, consejo número 1, usted de los que se enoja mirándose al espejo, mantiene bravo por todo, lea la Biblia todos los días. Siéntese, saque un espacio, póngala en su celular. ¿Cuántos la cargan en el celular? ¿Sí? Es más, ni siquiera, si no, que es que si yo leo me arden los ojos, se me quedaron las gafas, póngala que ahí también se la ponen para que usted la escuche. ¿Sí? Escuchamos muchísimas cosas, escuche Biblia, siquiera un capítulo diario, 2 capítulos diarios, piense en ellos, acostúmbrese a intentar memorizar siquiera un versículo por semana. Por eso es que los creyentes de hace 30, 40 años, hermanos, que perseveran hasta el día de hoy son unas rocas inconmovibles. Porque los hermanos saben, ya esto lo hemos tratado antes, que una de las prácticas dentro del culto antiguo era ¿cuál? Vamos a recitar versículos. ¿Sí o no? Entonces, cuando usted el único versículo que se sabía era el Señor es mi pastor, nada me faltará, para los 4 años y medio usted ya le daba pena recitar el mismo versículo, entonces se obligaba ¿a qué? A aprenderse otro. Y usted sintió tanta satisfacción en ese otro versículo que entonces comenzó a memorizar y yo conocí personas, hermanos, que se sabían más de 1000 versículos de la Biblia. Bíblicos en todo sentido. Y estas personas es por eso que tuvieron una buena vejez, como dice la Biblia, y algunos ya partieron con el Señor, pero partieron con una vida emocional muy sana. Porque hicieron de la Biblia, hermanos, un hábito diario. Yo conocí un hermano que él no podía pasar el día, a veces ya estaba muy anciano y uno lo veía por allá a las 11 de la noche cabeceando frente a la Biblia. Oiga, hermano José, ¿por qué no se acuesta? No, es que no he leído la Biblia, yo hasta que no lea la Biblia, yo no puedo dormir bien. Se habituó, hermanos, a leer la palabra del Señor y es que eso es muy positivo. Segundo de los Reyes capítulo 23 vamos a tomar esta referencia para hablar de un hombre que no estaba pensando en honrar, digamos, la palabra de Dios,
No tenía el pensamiento, pero dice segundo libro de los Reyes, el capítulo 22 y el capítulo 23, que un rey llamado Josías, él tenía un propósito y era obviamente agradar a Dios, pero póngale cuidado cómo pensó él en agradar a Dios. Él miró el templo en Jerusalén y ya lo vio bastante deteriorado, entonces él dijo, bueno, vamos a agarrar todas las platas de las ofrendas y de los diezmos que hay en el templo y vamos a pagarle a los albañiles, a los constructores para que nos arreglen bien bonita la casa pues de Dios, porque él pensó que teniendo la casa bonita, él honraba a Dios. Pero estando en eso, dice entonces la Biblia en segundo libro de los Reyes capítulo 22, ¿no? Que estando en eso, hermanos, por allá, 22:8, dice la Biblia que el sumo sacerdote cuando comenzó a mirar en los libros las cuentas, la contabilidad de todas las ofrendas que habían, en el versículo 8 dice que el sacerdote Hilcías, amén, le dijo al escriba Safán, vaya dígale al rey que dentro de todos los rollos de contabilidad que me encontré en la tesorería, acabo de encontrarme uno que se llama el libro de la ley de Jehová. O sea, la Biblia de ese entonces. Entonces, dice la Biblia que viniendo, 22:9 de segundo libro de los Reyes, viniendo entonces, Safán le dijo al rey, mire, están haciendo el trabajo, todo está quedando muy bonito, pero mire, también le digo que este libro que no hace parte de la contabilidad, amén, lo acaba de encontrar el sumo sacerdote Hilcías. Y dice que es el libro de la ley de nuestro Dios. Y Safán lo leyó delante del rey, versículo 11. Cuando el rey escuchó las palabras del libro, rasgó sus vestidos en señal de arrepentimiento. Y entonces envió a preguntarle a una profeta, amén, ¿qué debía hacer? Porque habían encontrado el libro. Y el libro decía que no se podía ser idólatra. El libro decía que no se podía matar, que no se podía robar, que había que honrar a Dios. Y el rey se dio cuenta que todo lo que estaban haciendo era lo contrario a lo que decía el libro de la ley. Versículo 16. Así ha dicho Jehová, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que está escrito en ese libro y que ha leído el rey de Judá, porque me dejaron a mí, oiga bien, quemaron incienso a los dioses ajenos, me han provocado a ira con toda la obra de sus manos y mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá que ha enviado a preguntar, amén, así le diréis, por cuanto tú has escuchado las palabras de este libro. Versículo 19. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios cuando oíste lo que yo he pronunciado en este lugar. Amén. Dice la Biblia, yo también te he oído, dice Jehová, y te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepultura en paz. ¿Cuántos dicen amén? Josías estaba pensando en el templo, de suerte se encontró ese libro, pero fue consecuente con lo que dijo. Amén, con lo que estaba escrito ahí. Luego usted lee todo el capítulo 23 y también se encuentra, hermanos, mire, quiero leer solamente unos versículos ahí. El versículo 5, segundo libro de los Reyes 23:5, todas las cosas que hizo Josías conforme a lo que había escrito en ese libro. Quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para quemar incienso en los lugares altos en todo Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo quitó a los que quemaban el incienso a Baal, al sol, a la luna y a todos los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera, escuche bien, la imagen de acera que estaba en la casa de Jehová. Oiga bien, ¿a dónde estaba esa imagen idólatra? En el puro templo. La quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban a donde está en el versículo 7. ¿Dónde estaban esos lugares de prostitución? En la casa de Dios. Entonces, ¿qué teníamos? Que había en la casa de Dios una imagen de acera. ¿Y qué más? Y un lugar de prostitución, dice aquí. Derribó también
hizo venir a todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad. Versículo 10, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno quemase a sus hijos por fuego al dios Moloc. Versículo 11, quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada de ¿dónde? Habían convertido el templo, hermanos, en cualquier cosa. Quitó esos caballos y los quemó al fuego a los carros del sol. Derribó los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, donde los reyes de Judá los habían hecho, y los altares que había hecho Manasés. ¿En dónde había hecho altares Manasés? En la casa de Jehová. Y corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Y bueno, y usted puede seguir leyendo pues en su casa todo lo que hizo, porque la idolatría se había metido en el culto judío. ¿Y sabe por qué se había metido? Porque la gente dejó de leer el libro de la ley. Y cuando dejó de tener la referencia de qué es bueno y de qué es malo, pues normalizó la idolatría. Y era por eso que entrando al templo usted veía unos caballos dedicados al sol, usted veía unos altares hechos por un rey, usted veía otras estatuas hechas por otro rey dentro del templo de Jehová. ¿A qué se debió esto? Vuelvo a repetir, a que la gente, entre comillas, no volvió a leer la Biblia. Cuando el rey vuelve a fijarse en la palabra de Dios, ya lo leímos aquí en el 22:19, se encontró con la promesa de que Dios a él lo iba a guardar. ¿Cuántos dicen amén? De que Dios a él lo iba a guardar, porque él había sido consecuente con la palabra de Dios. Entonces, conclusión número 1, usted mantiene con miedo, usted mantiene con ansiedad, con preocupación de qué será, cómo será su futuro. Amén. Habitúese a leer la palabra de Dios todos los días para que ella paulatinamente vaya llenándole de paz y de tranquilidad su corazón. Mire, hermanos, yo he estado mirando estadísticas cuando he estado preparando estas enseñanzas. Yo les decía ahora 8 días que el 42% de los que son pastores en Estados Unidos ahora en fin de año del 2024 manifestaron no querer seguir pastoreando una iglesia por agotamiento, por desánimo, por desinterés. Y todos ellos concluyeron en que la verdad es que poco o nada leen la Biblia. Ahora, si eso pasa en los pastores, ¿cuál será el porcentaje entre los creyentes? Digo yo que soy el pastor que debe ser un poco más alto, ¿sí o no? De los que no leen la Biblia. ¿Por qué? Porque está también establecido que, hermanos, las personas cuando han sufrido, como veíamos en el video, desánimo, depresión y ansiedad, y profesan alguna creencia, también manifiestan que poco han leído la Biblia. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que les queda libre, la información que reciben de todos los medios de comunicación, toda es negativa. ¿Alguien ve noticias aquí? Sí. Eso no es pecado, ver noticias, mantener informado. Pero dígame usted, de las 200 noticias o 100 o 50, no sé cuántas noticias que pasan en una edición de un noticiero, ¿cuántas son positivas? Aumentó la gasolina. Otro escándalo de corrupción. Eso es negativo. Bajó el sueldo. Petro dijo que el gas nos iba a llegar por los cables de la energía. Sí, eso ya no es negativo, eso ya es burrada, eso ya es, sí, ¿cierto? Sube el índice de homicidios, aumenta el desempleo, ¿sí? La inflación se va a disparar este año. Viene un asteroide a caernos encima. Entonces, todas las noticias que usted ve que son negativas, ¿sí o no? Todo lo que usted ve, escucha, es negativo. Entonces, su cabeza, su cerebro se está llenando de información ¿qué? Negativa, mala.
Por ende, las expectativas de la vida suya son malas. Aumenta la inseguridad. En Bogotá, hermanos, lo roban a uno simplemente por verle la cara de asustado. Entonces usted comienza a decir, ay, no, está como muy peligroso esto. No, vea, que desaparecen los jóvenes, que se están secuestrando los niños. No, a mí ya me da miedo y llevar los niños a la escuela. De pronto me les pasa algo. ¿Por qué usted reacciona así? Por toda esa información negativa. Pero cuando usted tiene toda esa información negativa y usted se habitúa a la Biblia, puede el noticiero de Caracol, RCN, City TV, el uno, el otro, por Facebook, por Instagram, por donde sea, pueden caerle, hermanos. Amén, pueden arrojarle todas las informaciones negativas. La Biblia le dice a usted, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y usted lo lee. Usted lo cree, usted lo acepta, usted lo medita, usted lo proclama, hermanos, y pueda que saliendo a la calle, allí haya un ladrón pensando en hacerle mal. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso está escrito en la Biblia y la Biblia tiene un efecto positivo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con lo que hemos leído? Pues lo que yo les decía que hacía en la finca. Sí, repítalo, bátalo, sí, mueva esa palabra en su vida. No, pero es que ya lo leí. Repítalo, repítalo y repítalo hasta que le entre a su corazón. ¿Usted sabe quién fue Adolfo Hitler? Uno de los 7 seres más malvados según la historia que ha venido a este mundo. Ese con Nerón, con Maquiavelo, bueno, con otro combo ahí. ¿Sí? ¿Y sabe qué pasó con él? Él fue hijo de judíos, pero fue un pintor frustrado y esa frustración se le convirtió en una amargura, hermanos, terrible. Empezó a odiar a su propia descendencia y dijo, con esta plaga hay que acabar. Entonces se inventó un discurso sobre la superioridad aria, ¿sí? Donde él dice, todos los que tenemos descendencia aria, altos, tez blanca, rubios, ojiclaros, simpáticos, hermosos, vamos a ser la raza superior. O sea que todos ustedes llevaron, menos yo. Bueno, hermanos, al principio nadie le creyó ese cuento porque eso es una locura. Eso es una locura, eso es un refrito, pues. Nadie se lo creyó, le recomendaron psicólogos, bueno, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué hizo Hitler? Aprovechando sus dotes de buen orador, porque era un tremendo orador, ¿sí? Era un tremendo, yo creo que ese tipo hubiera sido un predicador, mejor dicho. Se aprovechó de eso y comenzó a repetir esta idea. Nosotros los alemanes, los descendientes de los arios, tenemos que ser la raza superior que va a gobernar el mundo. Y eso que no tenían ni redes sociales ni internet, pero repitió y repitió y repitió y repitió hasta que cautivó al uno, cautivó al otro, y esos empezaron a repetir y a repetir y a repetir hasta que se formó, hermanos, un movimiento que llamó el nacionalsocialista. Pasó él a ser el primer ministro, pasó a gobernar la nación, se armó hasta los dientes, conquistó toda Europa y donde no lo detengan conquista todo el mundo. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar yo con esto? A que él fue el que dijo, si quieres que una mentira sea verdad, repítetela una y otra vez, hasta que tú mismo te la creas. Después de que usted se la crea, le queda fácil convencer a otros. Eso lo dijo Adolfo Hitler. Pero sabe que eso fue tomado de la Biblia. Por eso ya les dije ahora 8 días, Deuteronomio dice, estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, estando en tu casa, al acostarte y cuando te levantes, yendo por el camino, hablarás la palabra todo el tiempo. Eso es mecer la palabra, eso es ir al extremo, eso es hacer, hermanos, que la palabra se vuelva un hábito y se vuelva poderosa en nosotros. Mientras todo el mundo habla negativo,
Alguien se puede parar a decir, amén, yo vivo por la fe en Cristo Jesús y mientras a todo el mundo le va mal, amén, yo camino confiado en que Dios no me dejará ni me desamparará y Él completará la obra que ha prometido. Amén. Mire, la Biblia dice, ¿sí? Deuteronomio capítulo 7, versículo 12. Póngale cuidado. Cuando usted oiga estos decretos y los haya guardado, escuche bien, y los ponga por obra, hay que hacer tres cosas con la Biblia para honrarla: oírla, guardarla y ponerla por obra. Dígalo usted en esta mañana, en el nombre de Jesús, diga: yo oigo la palabra. Más fuerte, diga: yo guardo la palabra y yo pongo la palabra por obra. Entonces, de esa manera la palabra se activa en usted. No es solamente oírla, porque usted viene, oye al predicador por las redes sociales, usted oye al predicador, 1, 2, 3, 4, 10 predicadores, los que usted quiera. Yo les decía el otro día, nunca ha sido más fácil ser cristiano, amén, en cuanto a ser alimentado por la palabra que hoy en día. Usted vino porque usted ama al Señor, pero usted podía estar en esta mañana todavía a estas alturas en pijama, en su cama, ¿sí o no? Y usted estaba mirando, este predicador no me gustó, no, este no, y se saltó al otro. Vamos a ver qué está predicando el pastor Juan en la iglesia. No, ese mensajito no. Voy a mirar qué está predicando el otro que es más famoso. No, este mensajito tampoco. Usted pudiera estar... ¿cuál es esa palabra moderna que habla de esos que se la pasan todo el día? Sí, hay una palabra en inglés, no recuerdo. O sea, que no alcanzan a mirar una sola cosa completa, sino que se la pasan dándole escrolear o esclorear. Gracias, hermana. Es esclorear. Bueno, tal vez la hermana María Fernanda pudiera explicarnos bien cómo es el tema, pero pues yo entiendo, hermana, que es eso, no que de estar dándole ahí, perdiendo el tiempo con eso. Pero la palabra también dice la Biblia, entonces hay que guardarla y ponerla por obra. Estoy en Deuteronomio 7:12. Cuando usted hace esas tres cosas con la palabra, ya tiene el versículo ahí, quiero que usted lo analice. ¿Sí? ¿Qué hace Dios cuando usted honra la palabra, activa la palabra? Dios no se queda quieto. ¿Qué hace Él? ¿Ya lo tienen? 7:12 de Deuteronomio. O sea, yo voy a ponerme el ejemplo. El hermano Andrés hace un esfuerzo por oír la palabra, guardar la palabra y ponerla por obra. Listo, Dios, ya hice lo que usted me dijo. Ahora Dios, ¿qué dice? ¿O qué hace? Oiga pues. Amén. Y la misericordia que juró a tus padres. O sea, Dios dice, listo, usted hace esas tres cosas con la palabra que le estoy dando. Y ahora voy yo, dice el Señor. ¿Qué voy a hacer? Versículo 13. Te voy a amar. Te voy a bendecir. Te voy a multiplicar. ¿Qué más? Voy a bendecir a tus hijos. El fruto de tu trabajo, o sea, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. ¿Dónde te voy a bendecir? En la tierra que juró tus padres que te daría. Ahora, para que usted, si no le cree al Señor, entonces Dios le dice, además de eso, tú serás ¿qué? Que todos los pueblos, oiga esta palabra, no habrá en ti varón ni mujer estéril, ni en tus ganados. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 15. Dios ¿qué? Quitará de ti toda enfermedad. O sea que esa úlcera, hermanos, esos problemas de artritis, de reumatismo, de todas esas cosas, tienen una sentencia. Cuando yo oigo, guardo y pongo por obra la palabra, el Señor quitará de mí toda enfermedad, todas las malas plagas
que aún no que conocemos y las que no conocemos, no las pondrá sobre nosotros. Y esto es poderoso, le digo. Miren, no tengo este versículo aquí en mi bosquejo, pero vámonos al Salmo 107 y rápidamente. El tiempo se fue, pero el Salmo 107. Salmo 107, a ver, yo le digo dónde está el versículo porque lo tengo aquí en la mente ahora en cuanto a eso de que el Señor sanará sus enfermedades. A ver, yo le digo, Pere. ¿Dónde está? Ah, sí, ya lo encontré. Salmo 107, versículo 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. O sea, comenzó a irles mal hasta el punto, Salmo 107, 18, que perdieron las ganas de comer y se enflaquecieron tanto que hasta dónde llegaron, hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones y por medio de qué, versículo 20, envió su palabra ¿qué? A sanarlos y a librarlos de su ruina. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Entonces, a veces, hermanos, estamos en el problema, que estamos con el dolor, estamos con la enfermedad, estamos con el problema, estamos en la angustia porque el médico le dice a usted de todo lo que se va a morir y todo lo que usted no puede comer. Y entonces usted angustia, usted comienza, Señor, sáname, yo no me quiero morir, Señor, bendito. Hermano, mire, háblele a esa enfermedad y léale la Biblia. Enfermedad, yo te digo que el Señor cargó en su siervo todo el pecado. Él fue azotado, él fue herido, él fue tenido, amén, por inicuo, pero ciertamente él te llevó a ti enfermedad, la cargó sobre su cuerpo y por su llaga yo fui curado. Amén. Usted dice, hermano, yo ya le he dicho eso a esta úlcera que tengo y no se quita. Pues bátale la palabra otra vez. Repítasela hasta que se vuelva activa en la vida suya. Mire, el otro día estábamos visitando un pastor, un anciano, ya él retirado ya del ministerio y que le hizo mucha bendición a esta iglesia, le sirvió mucho y estaba hospitalizado. No lo podían operar, pero tampoco lo podían mandar para la casa porque estaba muy delicado. Y él contaba el testimonio y él decía, hermano, una noche sin poder dormir, sufra de dolor, no me pueden aplicar nada porque tengo problemas en el corazón, pero el dolor no me deja y ore al Señor y nada. Pero ¿sabe qué pasó? Él dice que en un momento en su dolor comenzó a acordarse y se preguntó, bueno, ¿cuántos versículos me sé yo de la Biblia? 50 años de ministerio, 60 años de ser creyente y nunca he llegado a pensar, digo, pues ahora que tengo todo el tiempo, el dolor no me deja dormir, voy a empezar a repetir, a recitar los versículos desde Génesis hasta donde me lo sé. Y el hermano me decía, hermano, llevaba 5 días sin dormir porque el dolor no me deja dormir. Pero empecé, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y dijo Jehová, sea la luz, y fue la luz, y comenzó a recitar. Él dice, hermanos, cuando llegué a Éxodo no me acuerdo de más porque dormí desde las 2 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Entonces, la palabra sana, la palabra da vida, la palabra te liberta, la palabra te bendice. Honrar la Biblia, hermanos, es el método más antiguo y más efectivo que hay, y usted la honra, como le dije ahora, cuando Deuteronomio 7:12 se aplica en nuestra vida. Oír la palabra, gracias al Señor. Guardar la palabra, que es comprometerme con ella, y ponerla por obra es haberle creído a la palabra de Dios. Cuando usted dice, hermano, es que yo no sé qué es lo que me pasa, ya de aquí usted sale convencido, voy a empezar a leer la Biblia. Sí, voy a empezar a leer la Biblia, así sea un capítulo diario. Si se la lee un capítulo diario, ¿quién me dice cuánto se demora para leérsela de Génesis a Apocalipsis? En 3 años usted se lee la Biblia. Si se lee 4 capítulos diarios, se la lee en 1 año. Y si usted la lee con la visión de alimentarse y ser bendecido por la palabra, le va mejor. Entonces, mire, ¿qué hizo la Biblia según Josías? Vuelvo a decir, le garantizó su futuro y su bienestar, el de él.
le permitió reconocer cuán contaminado estaba el país, Jerusalén y sobre todo el templo. Y metámonos al templo. Traigamos eso aquí. Leer la Biblia nos permite, digamos que es el telescopio o el microscopio que nos permite ver la realidad de cómo está el cristianismo hoy en día. Yo le decía a los hermanos ahora en el discipulado que la percepción de la gente para que reciban a Cristo en el corazón cambió. Antes, por muchos años, le dimos a las personas: tú estás en pecado, debes arrepentirte. Y la persona sabía que era pecado. Pero hoy en día todo está tan normalizado que usted le pregunta a una persona qué es pecado y la persona dice: pues yo no sé, porque pues uno ve hombres con hombres, mujeres con mujeres, uno ve que los unos se separan, que asesinan a uno, que un tipo deshuella a una mujer, y eso es como normal. ¿Sí? El pecado se normalizó hoy en día. Leer la Biblia nos permite volver a ver qué es pecado y qué ofende a los ojos de Dios. ¿Cómo estaba el templo cuando Josías quiso restaurarlo? Habían caballos al dios Sol, había una imagen de acera, y cada rey anterior a Josías le había dedicado un altar a un dios pagano dentro del templo. Como quien dice, Dios recibe todo eso. Y cuando no se lee la Biblia, por eso muchas cosas están viniendo a contaminar la iglesia. No dígame en qué le hace daño. Pero mire, ¿qué hizo Josías entonces? Él celebró el culto como debe ser, dice, celebró la Pascua. Se encontró, aunque eso no, estos versículos que voy a leer no estaban dentro de la ley, pero se encontró dentro de lo que él leyó en el libro. Encontró cómo se debía hacer el culto, y a eso yo le añado Salmo 96 y Salmo 145, cuando dice que hay que adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Entonces, Josías dijo: vamos a restablecer un culto como a Dios le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso fue por leer la Biblia. Ahora, yo les digo, si esto lo hizo en Josías, que solo encontró una parte de la Biblia, porque ¿qué fue lo que encontró Josías? No encontró sino, le voy a decir, no encontró sino Levíticos, Números y Deuteronomio. Eso es la ley de Moisés, no es más. Y eso fue lo que Josías encontró. Ahora, todo el efecto que tuvo en la vida de él y todo el avivamiento que vio la nación, porque encontró 3 libros de lo que usted tiene hoy. ¿Cuánto más cuando nosotros nos volvemos a la Biblia y empezamos a honrarla? Eso tiene que surtir efecto. Yo no sé de usted, pero eso tiene que surtir efecto. Alguien tiene que hacer un pacto con la Biblia en esta mañana y decir: pues vamos a ver, yo voy a ver cuál es el efecto. Voy a empezar a leer Biblia, a leer Biblia, a leer Biblia, y voy a ver si tiene poder o no. Porque mire la reflexión que Dios me estaba dando anoche en mi oración. Toda la vida hemos creído que la oración tiene un poder muy grande, ¿sí o no? Y es cierto. Pero Dios me estaba llevando a esta reflexión. Si es así, y así es, ¿cierto? De que la oración tiene un poder muy grande, la oración debiera parecer como una de las armas en la armadura de Dios. ¿Recuerdan Efesios? Capítulo 6, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿sí? Para que podamos batallar contra el diablo y vencerlo en el día final. Pero ahí no aparece la oración. ¿Qué es la espada del Espíritu? ¿Cuál es el escudo con que nos defendemos? ¿Qué nos cubre la cabeza para que no nos la reviente el diablo una pedrada? Tomad el yelmo ¿de qué? De la salvación. ¿Qué nos cubre el corazón para que no se nos contamine? ¿La coraza de qué? Pero en toda esta armadura debiera aparecer la oración. No aparece, aunque después dice, después de describir Pablo toda la armadura, dice orando en todo tiempo. Sí, es cierto. Y hay que orar. Pero hay que darle el honor a la Biblia, porque la Biblia dice: y sobre todo tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque el resto de los elementos, escúcheme bien, que tiene la armadura, la coraza, nos faltó la falda en un cuero grueso que se colocaban, ¿sí? Ceñidos vuestros lomos, ¿sí? Esa falda en cuero grueso, esa coraza metálica, el casco metálico y el escudo sirven ¿para qué? Piénselo bien. Para protegerse, ¿cierto? Dice la Biblia para que pueda apagar los dardos de fuego del enemigo. Pero la espada no es para protegerse. La espada ahora sí es para atacar, ¿cierto? Entonces, por eso, hermano, yo estaba mirando si un hermano está en este campo de batalla, porque en esta mañana usted está en el campo de batalla. Que al estar en el culto usted le está ganando hoy, al menos hoy, usted le está ganando la batalla al diablo. Si usted sintió la presencia de Dios en medio de las alabanzas, entonces usted ya le está ganando la batalla al diablo. Hermanos, pero ¿cómo hacer si de pronto el diablo ve en el campo de la batalla una persona, digamos de aquí para abajo, desnudo, o sea, sin la salvación, sin estar seguro de la verdad? La Biblia habla que los zapatos del guerrero calzados vuestros pies ¿con qué? Con el evangelio, ¿cierto? Entonces, una persona dice, no, a mí me da pena evangelizar. Entonces, anda pata limpia en el campo de la batalla, ¿sí? No es justo, hace cosas injustas, entonces anda sin el chaleco de protección, ¿sí? No tiene fe, o sea que anda sin escudo. Como no honra la Biblia, pues tampoco anda, ¿sí? Con la espada. Qué peligroso va a ser ese guerrero. Por eso el diablo dice, no, ese dejémoslo para lo último. Porque el diablo le apunta a los que vienen bien vestidos para esta batalla. Porque él sabe, hermano, que una persona que honra la Biblia siempre lo va a vencer. El primer cristiano lo venció a él en el desierto, lo predicaba ahora 8 días diciendo, escrito está, o sea, con esa espada atacando al diablo y diciéndole, escrito está, escrito está, escrito está. Así fue como lo pudo vencer. Gloria al Señor, hermanos. Dele ese aplauso al Señor en esta tarde ya. Amén, por poder honrar la palabra. Ahora, hermanos, si eso hizo en Josías, imagine lo que usted puede hacer. ¿Sí? Cosas que hace usted. Se me fue el tiempo, pero se la voy a alcanzar a decir. Lo primero que usted hace cuando se habitúa a la Biblia y la honra está en 2 Corintios del 14 al 16. Búsquemelo ahí, por favor. Mientras yo le voy diciendo, la segunda cosa que usted hace es entender cómo funciona la Biblia. La Biblia no es el horóscopo evangélico, no. La Biblia tiene un cauce y una cronología cómo accionarse en nuestras vidas. Tercero, la Biblia usted lo mantiene en completa paz. Cuarto, usted se convierte en un cristiano, una cristiana que inspira confianza. Quinto, usted se vuelve en un defensor de la fe. En otras palabras, usted no le van a meter gato por liebre. ¿Cuántos dicen amén? Y sexto y último, usted es una persona que vive en victoria. Ahora, ¿ya tiene 2 Corintios 14? 2 Corintios 2, perdón. Y eso que está enseñando es que de la Biblia, y véalo. Sí, en la casa del herrero, asadón de palo, dice el dicho, pero perdónenme en esta y las otras 469. 1 Corintios 2, el verso 14. Ahora no me van a decir con que tampoco tiene 14, pues, porque entonces ahí sí. Sí. ¿Qué dice el verso 14? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Al contrario, el espiritual ¿qué? Juzga todas las cosas. Ahora, versículo 16, que es donde yo quiero llegar. ¿Quién conoció la mente del Señor? O sea, ¿quién puede decirle a Dios que está equivocado? ¿Quién le instruirá? O sea, ¿quién es capaz de enseñarle una nueva cosa a Dios? Estas dos preguntas lo que hacen es definir esto. Nosotros, ¿qué?
Dígalo con fe. Nosotros, aquí entre nos, a Jesús, ¿quién le hubiera podido engañar? Nadie. ¿Quién le mete al Señor un cuento raro? Nadie. ¿Quién le sale con cuentos chinos al Señor? Nadie. Su mente es insondable. Su mente todo lo sabe. Y lo que me dice la palabra en esta mañana es que Dios nos dio su mente a nosotros. Poderoso eso. Yo no sé si alguien lo puede recibir en esta mañana, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos la mente de Cristo, mis amados? ¿Qué acontece entonces en nuestra vida? Vuelvo a decir, usted se vuelve una persona, hermanos, que inspira confianza. El Señor Jesús dijo que una de las señales del final, dijo en San Mateo capítulo 24, es que se levantarían cualquier cantidad de falsos cristos. Y a muchos engañarían. Ahora, ¿a quién engañan? A los que no leen Biblia. ¿Sí? Vean, hermanos, yo les voy a decir esto en el nombre del Señor Jesucristo, porque eso está pues desatado hoy en día. Mucho cuidado con la palabra el Señor me habló, el Señor me reveló o el Señor me mostró. No sé quién de ustedes aquí tenga 2 billetes del mismo valor que me preste, que me los muestre aquí en este momento. Y se me fue el tiempo, pero regáleme 7 minutos más. Si en 7 minutos más no ha acabado, alguno tiene que pararse y decir, pastor, ya, no más. 2 del mismo valor. Me los cobra el día del juicio final por la tarde. No, mentiras. Vamos a suponer que uno de los 2 es falso. ¿Sí? Desde allá donde está sentado, ¿de cuánto es el billete? De 10,000 pesos colombianos. ¿Puede decirme desde lejos cuál es el falso y cuál es el verdadero? Si tienen a la misma señora, que a la larga no sabemos ni cómo se llama, pero dice 10,000 pesos, ¿sí? Y por acá, por el otro lado, tienen una boa y tienen una canoa. Bueno, todos conocemos el billete, pero usted de allá no me puede decir. Usted tendría que venir, tomar el billete y seguir las especificaciones que se tienen según el Banco de la República para saber cuál es falso y cuál es verdadero. Si no sabemos mucho, entonces ¿cómo se llamarán esas maquinitas donde uno los mete con esa luz moradita? Sí, que usted lo mete allí. Un detector, ¿sí o no? Gracias, hermano Riquelme. El caso es que tendríamos que ponerle la lupa a alguno de los 2 billetes para saber cuál es el falso y cuál es el verdadero, ¿sí o no? La lupa para todo eso está aquí, vea. Levante la que usted la tiene ahí en su mano. Esta es la lupa para cuando alguien me venga a decir a mí es que Dios me mostró, es que Dios me reveló. No. Si está aquí, dígale amén a esa revelación. Si está respaldada por esta. Si no, dígale no, mire, yo tengo la mente de Cristo, usted ese cuento a Cristo no se lo hubiera metido nunca. Y como yo tengo la mente de Él, entonces a mí tampoco. Porque está escrito en la palabra, yo tengo la mente de Cristo. Era más o menos el 2011, finalizando el 2011, una hermana de la iglesia me dice, pastor, necesito hablar con usted. Yo le digo, listo, hermana, fui a su casa, me senté con ella y ella me dice, pastor, es que yo le tengo a usted un mensaje de parte de Dios. Yo le dije, bueno, listo, hágale. Es que Dios le mandó a decir que Dios lo escogió a usted para cosas grandes. Amén, eso está en la Biblia. ¿Sí? Dios te va a usar de una manera muy especial. Amén, eso está en la Biblia. ¿Sí? ¿Y qué más? Hermano, lo que pasa es que en la iglesia hay pecado. Y eso le mostró el Señor. Pues es apenas obvio. ¿No ve que Dios está trabajando en nosotros? Dios está trabajando, al menos está trabajando en mí. Yo no sé si en usted, pero Dios está trabajando en otros. ¿Qué es la iglesia? Es una fábrica donde traemos al pecador, hacemos el proceso de redención y se lo mostramos a Cristo redimido con su propia sangre. ¿No me entendió? Pero voy a poner un ejemplo, hermano Arneiro. ¿Dónde está el hermano Arneiro? Allí está, con la hermana Lenis. Es como si esa profecía, no, es que en la iglesia hay pecado. Como si yo dijera, es como si allá en la fábrica, en el taller del hermano Arneiro, hay un reguero de hilos y pedazos ahí de tela y recortados. Pues obvio. Ellos trabajan en
¿cómo se llama? Pues en confección. Entonces, no es raro, no, que es que Dios me mostró que en la iglesia hay pecado. Hermano, estamos transformando pecadores. ¿Sí? No, que Dios me mostró que es que en la iglesia hay esto, lo otro. Hermano, mire, la iglesia mientras esté en la tierra va a tener que luchar con esas cosas. Ay, pero ¿qué hago con el versículo que me dice que Cristo viene a presentarse a él una iglesia santa y sin mancha? Note muy bien, a fin de presentarse a sí mismo. O sea que el criterio de Cristo es diferente al criterio de nosotros. Porque nosotros, entre nosotros, nunca nos vamos a tener contentos. En serio. Pero yo tengo contento a Cristo y después de que lo tenga contento a Él, hermanos, tengo el cielo abierto. Entonces póngale cuidado a esto, hermano. Vea. La hermana me dice, Dios te va a levantar y Dios te va a usar y Dios te va a dar un ministerio poderoso para hacer cosas grandes. Y yo le digo, hermana, es que gloria a Dios por eso. Cosas grandes yo hago, hermano. Mire, ¿qué dice la Biblia? ¿Usted quiere realmente vivir un evangelio poderoso y bonito? Santiago dice, visite a los enfermos, preocúpense de los necesitados, porque esa es la religión pura y sin mácula. Eso es una cosa poderosa delante de Dios. Ahora, si Dios me tiene para cosas grandes, conforme al ojo humano, ¿qué es cosas grandes para mí? Conforme a los humanos, Dios te va a llevar por las naciones, Dios te va a comprar un jet privado, tú vas a ser predicador de los grandes eventos a nivel mundial, vas a escribir 14 libros y vas a salir por todos los programas habidos y por haber, vas a bendecir presidentes, vas a estar en condecoraciones, te van a llevar al Senado. Son cosas grandes conforme al ojo humano. Conforme al ojo de Dios, Dios no se referencia. Por eso, San Mateo 25, ya se lo dije, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre llenamos las plazas, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dijo, yo a ustedes no los conocí, apártense de aquí, hacedores de maldad. Porque cosas grandes a los ojos de Dios puede ser darle la mano a un necesitado, puede ser consolar a una persona, y no tengo que estárselo publicando a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ve, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso del Señor me reveló. Búsquelo en Wikipedia si quiere esta semana. Estos nombres: Jim Jones, David Koresh, José Miranda y el más patético de todos, Gabriel Ferrer. ¿Sí? ¿Quiénes fueron estos? Fueron pastores evangélicos. Jim Jones, por allá en los años 50 del siglo pasado, comenzó a decirle a su iglesia, Dios me mostró, Dios me reveló, y la iglesia comenzó a decirle amén. Finalmente les dijo, Dios me mostró que nosotros tenemos que irnos de este país, Norteamérica, porque este país está llevado del diablo. Nos vamos a ir a la Guyana Francesa en Sudamérica y vamos a fundar un pueblo que va a ser el pueblo santo de Dios. Y ese tipo se trajo más de 1,000 personas. Compraron un terreno en la Guyana, empezaron a vivir una vida entre ellos ahí, comenzaron a acusarlos de abusos, de violación, de secuestros, de asesinatos, porque era lo que Dios le iba mostrando al hombre. Hay que matar a Julano porque está desobedeciendo, Dios me lo reveló. ¿Sí? Hermana, usted tiene que dejar a su esposo y usted tiene que ser mi séptima esposa porque Dios me lo mostró. Pero ¿cuándo había comenzado ese día? No, había comenzado muchos años atrás diciendo, Dios me reveló que tienes que abandonar ese trabajo y hacer esto. El día que la ley le cayó, ese día se suicidó él con 913 personas. ¿Todo por qué? Porque Dios me reveló. Que la sangre de Jesucristo nos cubra. Lo mismo pasó David Koresh, 1993, lo mismo. El Señor me mostró, el Señor me reveló, se metió candela con 76 personas en una hacienda. ¿Se acuerdan algunos de José Luis de Jesús Miranda en el 2012? El mundo se va a acabar el 30 de junio del 2012. ¿Sí? Aquí estamos. 13 años después, aquí estamos. Pero ¿por qué salió con ese cuento? Porque el Señor le mostró primero que él era el escogido. Después le reveló que él era el apóstol Pablo.
después le reveló que él mismo era Jesucristo, después le reveló que él era el anticristo y después le reveló que el 30 de junio del 2012 el mundo se acaba. El Señor le reveló. El último y el más patético de ahorita, nomás del 2021, Gabriel Ferrer, pastor evangélico también en Sabana Larga, Atlántico. El Señor me mostró, el Señor me habló, el Señor me dijo. Comenzó con esas revelaciones progresivas hasta que el Señor le dijo que el 28 de enero del 2021 el Señor iba a venir a llevarse su iglesia allá a Sabana Larga. Le dijo a su gente, más o menos unas 40, 50 personas, que iban a estar en ayuno desde todo el mes de diciembre y todo el mes de enero hasta el 28 de enero y que tenían que vender casas, carros, todo lo que tenían para no dejarle nada al anticristo. Parece que el Señor se llevó solo a Gabriel Ferrer con la plata de todo ese poco de ignorantes ahí. Porque el Señor me mostró, porque el Señor me reveló. Conclusión. Cuando usted a alguien le diga esto, póngalo en el telescopio o en el microscopio más efectivo, porque la Biblia dice que esta es la palabra profética más segura de todas. ¿Cuántos dicen amén? Y asegúrese de que lo que le están diciendo es cierto. Sí. Vuelvo a decir, a mí una hermana me dijo, no, que es que la iglesia está en pecado. Hermano, es que en la iglesia hay pecado. Sí, claro, no es que pecadores están viniendo a la iglesia. Eso es normal. ¿Sí? No, hermano, que es que el Señor me mostró y como yo comencé a confrontarla con la Biblia, a decirle, mire, la Biblia dice, ya me dijo, es que el 30 de junio se va a acabar el mundo y el Señor te manda a decir que tú eres el que tiene que preparar la iglesia. Pues que eso estoy haciendo. Estoy preparando la iglesia, estoy enseñando. O sea, ¿qué nuevo me dijo el Señor a mí? Le dije, hermana, no me ha dicho nada que yo no sepa. Por lo tanto, yo rechazo eso en el nombre de Jesús. Bueno, no volvió la vieja a la iglesia. A su familia, que sí asistía a la iglesia, voy a decirles, a sus hermanas y a su misma mamá, ustedes las van a violar, a ustedes las van a matar, a ustedes los van a robar, porque ustedes no quieren hacerle caso a la palabra, porque el Señor me mostró. No volvió ella a la iglesia. Cuando pasó lo del COVID, el Señor le mostró y le reveló, entre comillas, que todo el que se hiciera poner la inyección se estaba poniendo la marca de la bestia de una vez, el 666 por el cuerpo. Y ella dijo, todo el que se puso esa inyección ya está marcado, se va a ir al infierno. Le dio el COVID y se murió porque no dejó que la llevaran al hospital, porque el Señor le mostró y el Señor le reveló. No estoy diciendo, vamos a verlo más adelante. Dentro de los dones espirituales está el don de ciencia, el don de sabiduría y el don de fe. Que si Dios lo usa a usted para hablarle a alguien a través de esos tres dones y lo que le dice concuerda con la Biblia, diga, yo recibo esa palabra, porque así va a ser. Alguien me contaba el testimonio, creo que era en su casa, hermano Joel. La hermana que está en una célula y alguien llama, alguien que asiste a la célula y dice, oren por mí que se me perdieron los documentos. Y la hermana que está dirigiendo dice, dígale a la persona que está llamando que los documentos le aparecen ahora porque vamos a orar. ¿Es así o no, hermano? Oraron y después la misma persona llamó a decir, vea, gloria a Dios, aparecieron los documentos. ¿Eso es qué? Eso es palabra de fe. Entonces, claro que funciona, pero cuando vamos a decir cosas que no están en la Biblia, hay que reprender al diablo, hay que decirle, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Bueno, yo dije 7 minutos y ninguno de ustedes fue capaz de pararse, entonces ya, toca parar ahí. Vamos a estar, uy sí, bendito Cristo, discúlpenme. Vamos a estar de pie, hermanos. Honramos la Biblia. Agarre esa Biblia, amén. Agarre esa Biblia. ¿Sí? Y honremos esa Biblia, amén, en esta hora. Con ella en sus manos, dé gracias a Dios. Diga, gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor por esta palabra bendita, Cristo de los cielos, que tenemos hoy con nosotros, Padre Santo. Gracias Señor Jesús, tú eres bueno.
Gracias, Señor, tú eres precioso y maravilloso. Yo tengo una Biblia en mis manos, Señor, y voy a, bendito Dios, hacer un pacto con ella, Señor. Voy a escuchar la palabra, gústeme o no me guste, acéptela o no la acepte, la voy a oír, pero también la voy a guardar en mi corazón como algo importante y la voy a poner por obra. Tú activarás la palabra en mí, Señor Jesús de Nazaret, y la palabra será una bendición. Los que a la palabra prestan